Mateo, sí, póngalo pues por un lado, yo creo. Mateo capítulo 3, perdón. De créalo el tablero. No me crea a mí porque yo fui al versículo 11 y dije Mateo 11 y es. ¿Puede indicar con amén cuando lo tenga? Dice la palabra de la siguiente manera. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Puede tomar asiento. Se cuenta que el pastor Charles Lewis estaba escuchando a un joven predicador que hablaba sobre el juicio de Dios sobre el pecado. Y al final de su sermón, el joven predicador dijo lo siguiente: si usted no recibe a Cristo como Salvador, sufrirá grandes ramificaciones escatológicas. Luego de la reunión, Lewis se acercó a este joven y le preguntó: ¿usted quiere decir que una persona que no cree en Cristo se irá al infierno? Y el joven contestó: precisamente. Entonces él le dijo: pues entonces dígalo. El pastor Charles Spurgeon dijo lo siguiente en un sermón que él habló sobre el cielo y el infierno. Hay algunos ministros que nunca mencionan nada del infierno. Él dijo: escuché a un ministro que una vez le dijo a su congregación: si ustedes no aman al Señor Jesucristo, serán enviados a un lugar cuyo nombre no es cortés mencionar. Spurgeon dijo: ese ministro no se le debería permitir predicar de nuevo si eres incapaz de usar palabras claras. Y dijo él: es como si yo veo una casa que está incendiándose y me acerco y empiezo a gritar: oh, allá en esa casa está sufriendo, hay un desarrollo de combustión. Dijo: no, yo gritaría fuego, fuego, para que la gente entienda y escapen por su vida. Quería comenzar con estas ilustraciones porque ilustran en cierta manera uno de los grandes conflictos que a veces experimentamos hoy, y es que en algunos lugares nos da temor hablar sobre la realidad del infierno, porque molesta quizás a las personas. Y no hablamos de ella no para que la gente, o hablamos del infierno no para que la gente se asuste, sino para que la gente entienda el terrible castigo eterno y el lugar al cual va a pasar la eternidad si muere sin Cristo. Y hermanos y amigos que me escuchan esta mañana, así como hay un cielo, también hay un infierno. Y Cristo, en sus enseñanzas, habló más de la realidad del infierno que del cielo. Juan el Bautista habló del infierno, los apóstoles hablaron del infierno. Hermanos, amigos, el infierno es tan real como es real el cielo, y el infierno es tan real como el aire que está respirando en este momento. Y yo sé que esa es una de las doctrinas cristianas con las que más nos sentimos incómodos. Hablar del castigo eterno, hablar del infierno. Y es difícil quizás porque llegan momentos en los cuales uno recuerda
Quizás a un ser querido que murió sin Cristo. Cuando yo pensaba en esto, yo recordaba o pensaba en mi abuela paterna, mi abuelo paterno, que nunca los conocí, pero por lo que cuenta mi papá, murieron sin Cristo. Entonces, la doctrina del infierno a veces a algunos les produce tristeza por ese motivo, otros se ofenden. La doctrina del infierno es ofensiva para los incrédulos, pero es la realidad de la Escritura. La palabra, por ejemplo, Gehenna, que es la palabra más dura o más fuerte para hacer referencia al infierno en el Nuevo Testamento, aparece 12 veces y 11 veces de que aparece es mencionada por el Señor Jesucristo. Es decir, el más grande predicador que ha pasado sobre la tierra la mencionó en 11 ocasiones. Según las estadísticas, y perdone que le dé una introducción tan larga, según los que miran las estadísticas, dicen que de los 1850 versículos que registran las palabras del Señor Jesucristo, el 13% de esos versículos hablan del tema del juicio y del infierno. En las parábolas que el Señor Jesucristo habla, más de la mitad están relacionadas con el juicio eterno por el pecado. El Sermón del Monte, que es tan famoso para todos los cristianos, Cristo habla de palabras directas acerca del infierno. Es más, una de ellas dice: cualquiera que llama a su hermano raca o idiota, dice que es culpable del infierno. Así que la Biblia tiene varias palabras para referirse al infierno. Por ejemplo, vaya a Génesis 37, versículo 35. Y vamos a mirar bastantes pasajes durante el tema. Génesis 37, 35. Y mi oración no es que la gente se asuste, mi oración es que el Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado, que nos permita entender nuestra condición. Dice: y se levantaron todos los, podamos comprender nuestra condición, aquel que está sin Cristo y pueda clamar por perdón y arrepentimiento. Génesis 37, 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. En Números 16, versículo 30, ahí más adelante dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragara con todas sus cosas, descenderán vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Así que la palabra Seol es una palabra que se usa para hablar de aquel lugar donde los hombres irían cuando estaban muertos. Algunas veces es traducido como sepulcro. Pero más que eso, a veces se usa como que desciende hacia abajo, o que está abajo. Y escuche por favor, no es que esté abajo, sino que era para diferenciarlo del lugar de arriba donde van los hijos de Dios. Pero para ellos era un lugar de dolor, un lugar de angustia, un lugar donde está la ira de Dios, un lugar donde van los impíos. Por ejemplo, Deuteronomio 32, versículo 22. Miren lo que dice. Dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Dice: se ha encendido mi ira. Creo que lo hemos dicho en algunas ocasiones,
Y más adelante vamos a profundizar un poco más en esto, pero la presencia de Dios estará en ese lugar, pero estará como su ira. La presencia de Dios estará en el infierno, pero no estará en una presencia de amor, de perdón, de misericordia, sino como su ira. O sea, el infierno es un lugar donde Dios está presente, pero por medio de su ira. Y sobre todo, sobre aquellos que no se arrepintieron, que no confiaron en Cristo como Señor, como Salvador. La palabra Seol, dicen los estudiosos que su procedencia es desconocida o incierta, pero que sí es un lugar donde es contrario a la habitación de Dios, es contrario a la bienaventuranza. Es un lugar de aflicción, es un lugar de tormento, es un lugar desprovisto de toda bendición y de toda esperanza. Es un lugar de desesperación, es un lugar de dolor, de tristeza. En otras palabras, es un lugar terrible que quizás nosotros no alcanzamos a poder dimensionar lo que es ese lugar. A veces los judíos pensaban, ¿no?, que tenía dos compartimientos este lugar, pero por la Escritura encontramos que hay un lugar para el creyente. Por ejemplo, en Génesis 5:24, los creyentes en el Antiguo Testamento iban con el Señor. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando ya de Elías, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Salmo 23, versículo 6. El salmista dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, o en la presencia de Jehová, moraré por largos días. Ahora, esta palabra Gehenna que es la que normalmente en el griego es traducida al español como infierno, ponerlo aquí igual, infierno. Tiene una historia interesante. No voy a hablar todo el contexto, pero voy a hablar un poco a partir de Josías. Josías, que fue uno de los reyes más piadosos que tuvo Israel. Sus padres eran totalmente paganos y promovieron la idolatría, el culto a dioses falsos. Josías destruyó todos los altares que sus ancestros, su padre, su abuelo, su tatarabuelo habían construido para adorar a los dioses falsos. Y destinó algo que se conoce como el Valle de Gihón para hacer un vertedero público donde iba a parar todos los desperdicios de basura de Jerusalén. Todo iba a parar a ese lugar, a ese valle. Fue en ese lugar donde se arrojaban los animales muertos, los cadáveres de los criminales, donde todo era consumido por el fuego. Es decir, en ese valle el fuego estaba constantemente ardiendo. Un escritor, hablando de esto, señala lo siguiente: las llamas nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. Entonces, para los hebreos esta palabra Gehenna o infierno comunicaba desgracia, deshonra, pecado, culpa, desconsolación y castigo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Yo creo que para aprender sobre lo que dice sobre el infierno tenemos que ir a la fuente, es decir, ¿a dónde?
a la Biblia. No hay que ir a las historias de personas que cuentan, que dicen que han estado en ese lugar y que han regresado a contarnos. No, hay que ir a la Escritura. Y lo primero que dice la Escritura sobre el infierno, mis estimados hermanos, es que el infierno es real. A ver, por aquí a lo mejor lo pongo. Desde aquí, es un lugar real. El infierno es un lugar real. Aquí es donde la gente pregunta, pastor, ¿y dónde está el infierno? Bueno, yo creo que preguntamos por pura curiosidad, porque aunque nos dijeran exactamente dónde está, poco sería relevante para nuestras vidas. Yo diría que no sabemos dónde está, porque la Biblia no dice o no nos dice el lugar exacto donde está. Usted mira, pastor, pero allá en Filipenses dice que toda lengua le confesará a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está, pastor, está debajo de la tierra. No necesariamente, dependiendo cómo entienda usted debajo de la tierra. Porque si aquí está la tierra, ¿no? Y nosotros por lo menos, digamos aquí, USA está aquí, posiblemente aquí abajo de la tierra está ¿qué? China. Y cuando gire, quizás ahora nosotros estamos aquí o aquí abajo. Entonces, pastor, entonces está aquí en el centro para que no, pues no, pues estaríamos entonces hablando del centro. Así que ¿qué voy a decir? Así que sí, depende cómo usted lo mire, cómo entiende abajo. Pero no necesariamente está, porque si seguimos viendo aquí para abajo, ¿no? ¿Qué más hay aquí abajo? El universo por aquí, creo yo, ¿no? Yo no sé mucho de astronomía. Pero entonces, creo que tratar de buscar el lugar específico exacto donde está no nos serviría de mucho, porque no importa dónde esté. Lo que importante es que es un lugar que existe. Por ejemplo, vamos a Mateo 5:29. De hecho, en el Sermón del Monte. Mateo 5:29. Jesús advirtió el peligro de ser arrojado con todo el cuerpo en el Gehenna, en el infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 49, se nos presenta la misma idea, pero se nos añade un detalle. Usted puede leer todo del 43 al 49, yo solo voy a leer el 43 y el 44. Dice, y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. A los líderes religiosos en el Mateo 23, versículo 33, hablando de la hipocresía de estos líderes, Jesús les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y vemos otro ejemplo claro que encontramos es cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el evangelio.
Y él les dice que iban a tener muchas dificultades, pero que no se preocuparan por esas dificultades, que la verdadera preocupación de ellos debería ser otra. Mateo 10, versículo 28. Ahí adelantico, Mateo 10, versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, hermanos, el infierno es un lugar real, donde no se preocupe dónde está, pero que es real, es real. O sea, el infierno no es producto de la imaginación. No es un cuento para asustar a los niños para que se porten bien. No es como dijo Roma, de hecho anoche lo estaba escuchando y me reía. No es como decía Roma en respuesta a unos científicos, porque parece que unos científicos encontraron que ahora ya encontraron ellos dónde está el infierno. O sea, anoche vi esa noticia, que habían encontrado dónde está el infierno, y Roma automáticamente contestó y le dijo, no. ¿Quién dijo? Le dijo Roma. Roma dijo que el infierno no era un lugar, sino que simplemente era un estado donde la gente, sí, sigan creyendo. Roma dijo eso, yo lo escuché. No, hermanos. El infierno es un lugar real donde van a ir todas aquellas personas que no han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí van a haber personas que mataron muchas personas, como personas que humanamente se ven como buenas, pero como nunca pusieron su fe en Jesucristo, allí van a estar. Vaya a Mateo 22, versículo 12 y versículo 13. Mateo 22. Versículo 12, ¿lo tiene? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Es decir, sin tener la justicia de Cristo. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces lo primero que encontramos sobre el infierno es que es un lugar real. Lo segundo que encontramos según la Escritura, no el pastor Klinger, lo segundo que encontramos según la Escritura es que el infierno es un lugar de castigo. Es un lugar de castigo. Es un lugar de constante tormento, desdicha y dolor. Según la Escritura, ese tormento se describe a menudo como tinieblas en Mateo 23, versículo 13, que ya lo leímos, donde ninguna luz puede penetrar. Creo que todos los que han tenido la oportunidad de estar en la noche en oscuras saben lo difícil que es. Ahora imagínense por años incontables estar en esa condición. A lo largo de la eternidad los condenados nunca volverán a ver la luz o algo que ilumine su vida. La Escritura también describe el infierno como un lugar, como que describe como fuego que no se puede apagar. Marcos 9:43. Un fuego que no se puede apagar. Es decir, las personas que estarán allí nunca hallarán alivio. Es un lugar donde va a haber sufrimiento, es un lugar de miseria. Por eso habla de que será un lugar donde habrá lloro y crujir de dientes.
como lo Cristo lo describe en Mateo 8, versículo 12. Dice que lloro y crujir de dientes. ¿Por qué lloro? No se trata de que estén derramando lágrimas por el pecado. No se trata de que estén llorando porque se separaron de sus familiares. Las lágrimas que habla el Señor Jesucristo ahí de lloro son de infelicidad inconsolable e interminable. Es un lloro, es un quejido interminable por la condición en la que se encuentran. Es un dolor de culpa. La culpabilidad del pecado va a estar constantemente sobre ellos, martillándoles día, segundo tras segundo, si lo podemos llamar de esa manera. Y donde dice crujir de dientes, para mí denota angustia, dolor, denota ira, denota frustración. Recuerde que cuando Esteban habló a estos líderes religiosos, dice que crujían sus dientes contra ellos, o sea, era enojo. Enojo, ¿por qué? Pues imagínense, enojo quizás con ellos mismos, porque en ese momento estarán recordando las veces que le dijeron, necesitas a Cristo. Las veces que les predicaron el evangelio. Hermano, la conciencia allí, nuestro peor enemigo, lo que más duro nos da muchas veces es nuestra conciencia. Que nos está repitiendo y nos está repitiendo, te lo dijeron, te lo dijeron, te lo dijeron. Y sabías y tú, ira, enojo. Por eso es que Jesucristo en Mateo 25, versículo 46, no tiene que buscarlo, hablando del destino de los impíos, dijo que estos irán al castigo eterno. Y cuando hablo aquí de castigo, y esto es, digamos, el siguiente punto, es un castigo eterno. Es decir, que nunca va a terminar. Y el contraste es que los justos irán a vida eterna. Solo hay dos lugares, estimados amigos que me están escuchando. Existe únicamente el cielo y el infierno. No hay lugar intermedio. No hay purgatorio, no hay el purgatorio donde tú vas a purgar tus pecados y luego una segunda oportunidad. Vamos a mirar que es que no hay segunda oportunidad. La oportunidad de salvación es mientras estás vivo. No hay purgatorio, no hay limbo, hay cielo y hay infierno. Mateo 25, 46 lo dice claramente. Ellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vaya a 2 Tesalonicenses capítulo 1. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 9. Dice, los cuales, no hablando de los impíos, sufrirán pena de eterna perdición. Y miren lo que dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, sacados. ¿Sabe que el mundo no tiene problema cuando usted dice que Dios es amor? El problema es cuando nosotros hablamos de que Dios castiga. Es como me dijo a mí un profesor cuando estaba yo en el grado 11 en la high school. Me dice el profesor que él no creía en Dios porque un Dios de amor, ¿cómo podía castigar a sus hijos? Yo pues no dije nada, pero le conté a mi papá y papá me dijo la respuesta, dígale esto la próxima vez que le pregunte. Y cuando volvió a hablar del tema, yo le dije, profesor, yo tengo una pregunta. Y entonces me va a ver, pregúnteme. ¿Usted ama a sus hijos? Dijo, claro que sí. ¿Y entonces por qué los castiga? Lo dejé patinando, me miró así con cara de pocos amigos. Hay personas que dicen, no, si Dios es amor,
Él no puede enviar a las personas al infierno. Hermanos, creo que todos hemos visto, o estimado amigo, todos hemos visto la mayor expresión de amor de Dios. ¿Cuál fue la mayor expresión de amor de Dios? Que envió a su único hijo a morir en la cruz. El versículo que es más conocido, yo creo que hasta los más nuevos en el Evangelio se lo conocen, Juan 3:16. Envió a su hijo. Ese mismo amor, ese mismo Dios de amor condenó a su hijo en la cruz del Calvario. Ese mismo hijo sufrió la ira de Dios en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en él crea pueda recibir el perdón de parte de Dios. Claro, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y Él castiga el pecado. Entonces no vengamos con historias de que Dios no puede hacer eso, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios también es ira. Dios también es justo. Dios castiga el pecado. Y dice la Escritura en Éxodo que Dios no toma al culpable por inocente. Él no toma al culpable por inocente. Y además, le añado uno más que no tenía escrito, pero vino a mi mente ahora. Además, Dios es soberano y Él hace con su creación lo que Él le place. Él ha mandado una y otra vez exhortaciones, mensaje tras mensaje. La gente no quiere creer porque cree que es un cuento, pues entonces tome las consecuencias. Ahora, es bueno recordar que según la Escritura, todos los seres humanos somos ¿qué? Pecadores. Todos traicionamos la majestad de Dios. Todos somos culpables. Todos pecamos contra Dios y Dios nunca nos mandó a pecar contra Él. Nosotros decidimos pecar contra Él. Así que somos culpables. Así que la enseñanza de Cristo no deja lugar a duda a la terrible realidad del infierno. Hermanos, Dios no es indiferente a la maldad, a la injusticia, y un día habrá la recompensa. Ahora, aquí tengo que decir algo. Cuando pensamos en castigo, en el infierno participará del tormento tanto el cuerpo, en ese castigo participará tanto el cuerpo y el alma, o pongamos aquí esa cosa, barra esta es espíritu. Participará tanto el cuerpo como el espíritu. Cuando una persona no salva, bueno, hablemos de los no salvos. Cuando una persona no salva, muere, su cuerpo físico va a la tumba. Y su alma o espíritu va al tormento eterno. En la resurrección, según la Escritura, todos los muertos, dice la Escritura, van a resucitar. Los cuerpos de los no salvos, tanto como los cuerpos de los salvos, van a resucitar y serán transformadas. Pues ese cuerpo va a resucitar, se unirá con su espíritu y serán transformados. Eso enseña la Escritura. Los creyentes, su cuerpo y su espíritu va a ser transformado y serán equipados para disfrutar eternamente las glorias celestiales con Cristo. ¿Y qué pasa con los paganos? Su cuerpo o los impíos, su cuerpo y su espíritu se unirán, serán también transformados y disfrutarán del tormento del infierno por la eternidad. O sea, estarán equipados con ese cuerpo glorificado, si lo podemos llamar de esa manera, para soportar los tormentos del infierno sin ser destruidos. Y yo no sé, a veces nosotros nos ponemos a pensar, yo creo que a veces nosotros no entendemos lo que significa eterno. No sé si nos alcanzamos a dimensionar lo que es eterno. Es como que algo que nunca se va a acabar. Y quizás no lo entendemos porque todo lo que tú y yo tenemos se acaba.
¿cierto? Los ojos se acaban. Yo ya tengo gafas, yo mire, se están acabando. La ropa se acaba. La salud se acaba. El dinero se acaba. Pero es algo que el dolor se acaba también. Físico. Llega un momento que se acaba. Pero esto sufrirá un tormento donde nunca se va a acabar. Ahora mire lo que dijo Jesús en Marcos 9:44. Marcos 9:44. Marcos 9:44. ¿Dónde estoy? Aquí. Marcos. ¿Dónde dice? Miren lo que dice. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. De esa manera el Señor Jesucristo describe el infierno. Un gusano que nunca muere. Quiere decir que el tormento será tanto externo como interno. Ahora hagamos una comparación. Cuando un cuerpo físico, una persona muere y es enterrada, empieza lo que todos conocemos, el proceso de descomposición. En ese proceso de descomposición, yo nunca he estado allí, pero lo he leído y lo han dicho, se empiezan a crear ciertos gusanos. Y estos gusanos duran vivos mientras mientras haya carne que comer. Apenas se acabe esa carne, pues entonces esos gusanos pues pasarán a mejor vida, llamémoslo así de esa manera, dejarán de existir. Pero cuando los cuerpos glorificados de los incrédulos sean glorificados, nunca serán consumidos. Es decir, los gusanos infernales se alimentarán de ellos constantemente sin nunca morir. Vaya, a ver, déjeme mirar algún pasaje aquí rápido. Lo iba a leer en otra ocasión, pero a ver si lo leo ahorita. Yo miro a ver si es. No, dejémoslo hasta ahí, mejor no lo leo. Hermanos, cuando la Escritura habla de fuego que no se apaga, esto implica de que el impío tendrá que soportar un tormento para siempre. Los impíos en el infierno serán objeto de la ira de Dios y jamás serán objeto de su amor. Así de claro lo describe la Escritura. Nunca se apagará. Y sabe que en el infierno van a ver, hablando de castigo, que es un lugar de castigo, habrán grados de juicio en el infierno. El sufrimiento será intenso para todos, pero algunos experimentarán un mayor tormento que otros. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Hebreos. Dice, ¿dónde saca usted eso, pastor? Pues de la Escritura. Vaya a Hebreos 10. Y después miramos un pasaje donde quizás Jesús lo explica más claramente. Hebreos 10, 28. ¿Tiene? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
Y miren lo que dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto más? Aquí está haciendo referencia aquí cuando dice, cuánto mayor castigo el que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Aquí está hablando en el contexto, ¿no? Aquellos que estaban judaizando, es decir, que estaban dejando de confiar en Jesucristo por confiar en ¿qué? En su propia justicia, en guardar el sábado, en guardar las leyes de los hombres y dejando a un lado lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Dice, ellos tendrán mayor condenación. Vamos a otro ejemplo. En Lucas 12, 47 y 48. Donde los amos, los siervos están esperando que su amo regrese de las bodas. Y miren lo que Jesús les explica aquí, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 47. ¿Lo tiene? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Por ejemplo, hoy ustedes que están escuchando sobre el tema, mayor responsabilidad. Y amigo, y si tú mueres sin Cristo, créame que esto que yo acabo de decir, quizás mañana se te ha olvidado el 80%, pero ese día en el infierno lo recordarás palabra por palabra. Lo recordarás palabra por palabra, y como vamos a mirar más adelante en otra parábola, por mucho que clames por una oportunidad, va a ser demasiado tarde. Yo cuando pensaba en esto, para no usar la ilustración de otro sermón, pensaba en Esaú. Cuando vendió la primogenitura y le dijo al papá, papi, y no traes otra bendición, bendíceme, bendíceme, dame otra bendición. Israel o Jacob le dijo, mi hijo, ya no tengo otra bendición para ti. Amigo que estás sin Cristo, joven que estás sin Cristo, no va a haber una segunda oportunidad. Y entre mayor conocimiento tengas, mayor va a ser tu responsabilidad, por ende mayor el castigo. Mira lo que escribió un predicador sobre esto. El infierno tendrá grados tan severos que, de ser posible, un pecador daría todo el mundo si sus pecados pudieran ser uno menos. Daría todo. Así que, hermanos, escúchelo por favor. El castigo en el infierno será proporcional al conocimiento y a las oportunidades que tuviste cuando estabas vivo aquí en la tierra. Los que rechazan voluntariamente a Jesucristo, que están pisoteando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que están pisoteando su sangre. Aquel que dice que es cristiano pero vive una doble vida, estás pisoteando la sangre de Cristo. Aquel que viene el domingo, los miércoles y canta, pero en su trabajo tiene una doble vida, estás pisoteando la sangre de Cristo. Mayor será tu castigo que aquellos que tuvieron poca luz en el Antiguo Testamento.
Y dice Jesús que en el día del juicio será más tolerable para ellos. Es más, vamos a buscar el pasaje donde Jesús utiliza el ejemplo. En Mateo 11, 21 al 24. Jesús le pone el ejemplo ahí que más claro no se puede. Mateo 11. Dice, entonces comenzó a convenir a las ciudades en las cuales había hecho, ¿cuántos milagros? Muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Yo lo sigo una vez más diciendo, los milagros no hacen convertir a nadie, ni siquiera los milagros de Jesucristo. Dice aquí, habían visto muchos milagros y no se habían arrepentido. Y miren lo que les dice, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y para Sidón, hermano, ciudades que tenían serias aberraciones sexuales, había lesbianismo, homosexualismo. Miren lo que dice de ellos. Para ellos será más tolerable el castigo que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma, para la tierra de Sodoma, que para ti. Imagínense. Todos conocemos la destrucción de Sodoma por su pecaminosidad, que era espantosa. Y aquí nos está diciendo que va a ser más tolerable para ellos el castigo que para Corazín y Betsaida. Porque a ellos les predicaron el evangelio, ellos vieron el testimonio de Jesucristo caminando por sus calles, ellos vieron milagros y sin embargo hicieron caso omiso. Oh, amigo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas asistiendo a una congregación y escuchando que te hablan de Jesucristo y tú sigues como si nada estuviera pasando. Jesucristo dice aquí que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para ti en el día del juicio. Aquellos que son expuestos al evangelio y que pisotean el evangelio, que rechazan el evangelio, su castigo será más grande que aquellos que solamente fueron expuestos a la revelación general de Dios. Por ejemplo, Cristo le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, hombres que tenían mucho conocimiento, o sea, eran los maestros de la ley. Pero ellos usaban la ley o la escritura para sus beneficios egoístas. Y en Mateo 23, versículo 14, donde Jesús habla fuertemente a los fariseos, a los líderes religiosos, miren lo que le dice. Dice, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis ¿qué? Mayor condenación. ¿Por qué iban a recibir mayor condenación? Porque los benditos sabían lo que enseñaba la palabra y sin embargo devoráis, estaban robando a las viudas. Lo que hacen hoy algunos vestidos con el evangelio de Jesucristo, que empiezan a robarle a la gente. Saben que están robando y le siguen robando a la gente. Oh, el castigo para ellos. Usted, esté tranquilo, hermano. Ay, pastores, que no pasa nada. Usted los ve que viven vidas buenas. Eso no se va a comparar a lo que dice que será el castigo para ellos. No tienen excusa. Ahora, que nadie me diga,
Oh, pastor, entonces mejor es que yo no hubiera conocido el evangelio. Oh, usted no sabe lo que está diciendo. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que está diciendo. No, eso no es excusa. ¿Y sabe por qué no es excusa? Porque como ya lo mencioné, hay una revelación general de parte de Dios. ¿Cuál es la revelación general? Donde Dios le muestra a la humanidad, alguien tuvo que haber creado todo esto. Y aparte, Dios puso en nosotros, porque como tenemos su imagen, el entendimiento de que hay un Dios. Algunos le dicen, sí, yo no creo en Dios, yo creo que hay un ser superior por allá. No va a haber excusa. Vaya a Romanos. Yo le derribo esa excusa. Si alguien está pensando hoy, ¿por qué vine hoy? No, es que no es únicamente el tema de hoy. También es el tema de las últimas semanas cuando hablamos de Malaquías. Ya ahí tiene suficiente conocimiento. Por lo menos de los que vienen los miércoles, aquí no debe venir ninguno a ofrecer un servicio de oración a Dios a medias. Aquí no va a haber ninguno que tenga infidelidad a Dios. Ustedes deberían ser los más fieles porque recibieron ese conocimiento. Y es lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios, miren lo que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿quién se los manifestó? Dios se lo manifestó. O sea que no hay excusa. No hay nadie que se pueda excusar. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que dice ahí, léalo usted porque mi Biblia pronto está equivocada. No tienen excusa. Amigo que estás sin Cristo, no tienes excusa. Que mi pastor, no tienes excusas. Que mi vecino, no tienes excusas. No hay excusa. La creación es un testimonio viviente de que Dios existe. Salmo 19 lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si usted quiere seguir creyendo que usted es producto de un chango, allá usted. Si usted quiere seguir creyendo que usted es producto de una explosión, del Big Bang, allá usted. Pero yo le creo a la Escritura, Él se manifiesta en las cosas invisibles, Él las manifiesta por las cosas claras. No hay excusa. Versículo 21 sigue diciendo, porque ese está el problema. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Por eso ahora algo que es espiritual, según los científicos, ya encontrado en el infierno, por allá en un planeta. Otro día hicieron hace unos no sé cuántos años, hicieron dizque un hueco profundo no sé en dónde, y entonces dijeron que encontraron pruebas porque escuchaban dizque gemidos en lo profundo de la tierra y que el calor era no sé cuántas tantos de calor. Y alguien dijo, bueno, y qué raro que si estaba tan caliente, ¿cómo sobrevivieron los micrófonos que metieron? No, pregunto yo en mi ignorancia. Preguntaba ese pastor en su ignorancia. O sea, ¿cómo sobrevivieron? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ahí sigue siendo el pasaje. Por eso, mi estimado hermano, esto nos tiene que llevar a recordar algo nosotros como cristianos. Somos responsables de predicar el evangelio, no que se conviertan, de predicarlo. Somos responsables de predicarlo.
Porque la predicación de la palabra de Dios, según la Escritura, en 1 Corintios 1:21, fue el medio que Dios escogió para que haya salvación. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y esto lo vemos en la parábola del rico y Lázaro, que ese solo pasaje lo vamos a dedicar un día en particular para hablar de ese pasaje. Pero el pasaje dice que cuando él pedía que lo dejaran ir, Abraham dijo: ellos tienen los escritos de Moisés, tienen a los profetas, que les presten atención y que les obedezcan. Hermano, tú y yo somos responsables de predicar el evangelio. Yo no tengo, hubiera sido interesante haber buscado las estadísticas de cuántas personas mueren por minuto o por día, pues. ¿Sabe cuántas personas mueren por el flu? Por el flu regular. Al año, una gran cantidad. ¿Sabe cuántos de ellos mueren sin Cristo? ¿Sabe cuánta gente habrá muerto en estos, no sé, horas que llevamos tú y yo predicando? ¿Cuánta gente habrá muerto? ¿Sabe cuántos de los que tú y yo conocemos van a morir próximamente? Y claro, ellos van a ser responsables, pero tú y yo, cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a ser responsable o nos va a llamar a cuentas a ti y a mí de aquellos que conocíamos y que no les predicamos el evangelio. Que no nos acercamos a ellos a decirles sobre la verdad del evangelio. Romanos 1:16, corazón de Romanos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Es el evangelio. Alguien estará preguntando, pastor, ¿y cuál será el castigo? Pues yo no sé, yo no le podría decir exactamente cuál será el castigo. O sea, tampoco podemos ponernos a especular porque ¿de qué sirve identificar cuál va a ser el castigo? ¿En qué nos va a ayudar? No nos va a ayudar en mucho. Pero por lo menos lo que leemos en la parábola de Lucas 16 es que en el infierno tendremos conciencia, adelantándome un poco. O sea, tendremos memoria de la oportunidad que se tuvo y no hicimos nada. Hermano, 2 Corintios 6:2 dice que hoy es el día de salvación. Hermano, hoy es el día de predicar el evangelio. Hoy es el día. Hoy es el día de predicar. Tengo 2 puntos más sobre lo que dice la Biblia, pero hablaremos de ello la próxima semana si Dios nos da vida. Por ahora dejémoslo allí. Yo quiero invitarle que se ponga sobre sus pies, a donde está ahí por un momento. Y en base a estos 2 puntos que hemos mirado hoy, podamos reflexionar. El infierno es un lugar real y el infierno es un lugar de castigo. Yo quiero invitarle a que medite en aquellas personas que usted conoce, que si en este momento están sin Cristo, tú sabes que van a ir a ese lugar. Y que allí donde tú estás, tú ores por esa persona o por esas personas. Y podamos enfocar nuestra oración a que sea Dios el que convenza, el que Dios derribe. Yo sé que las personas en sus delitos y pecados tienen demasiadas excusas, demasiadas justificaciones. Que nuestra oración sea: Señor, derriba esas excusas, derriba todo aquello que ellos quieran levantar como excusa para no creer en ti, toda justificación. Oh, mi hermano, pero al mismo tiempo debemos crear por nosotros mismos. Señor, para que dejemos el pecado de la mudez. El pecado de la mudez, hermanos, es no evangelizar, no hablar de Cristo. Los creyentes hablamos de muchas cosas menos de Cristo. Y pues eso es algo que tenemos que pedirle perdón al Señor.
Señor, pedimos por nuestra iglesia o por esta congregación, para que nos perdones, Señor, por haber guardado silencio frente a estas verdades. Señor, porque conocemos personas que te conocen y no hemos hablado con ellos sobre Jesucristo. Perdónanos. Señor, y que la realidad de que el lugar es un infierno real y de que es un lugar de castigo nos sirva de motivación para predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, y aquellos que esta mañana o en esta tarde que están aquí, que no han llegado a ti en fe y en arrepentimiento, que no han confesado tu fe en ti, oramos, Señor, para que tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Para que tú les permitas a ellos, oh Dios, ver su condición, Señor, y puedan clamar por perdón, por arrepentimiento. Espíritu Santo, convéncelos. Que la realidad presentada en tu palabra, Señor, haya desnudado sus vidas. Y les haya mostrado que solamente hay dos lugares. Señor, y que ellos vengan a ti no por miedo a ese lugar, Señor, sino que vengan a ti porque han entendido que son pecadores y que ese lugar es la paga de su pecado contra ti, oh Dios. Que puedan pedir perdón y como enseña tu palabra sabemos que todo el que viene a ti tú no le echas fuera. Padre, gracias. Gracias, mi Señor.